La historia de muchos es muy bonita. Algunas situaciones que viví de niño fueron bastante complicadas, por así decirlo, pero han forjado la persona que soy ahora. Entiendo que mi pasado es la base importante para ser la persona que soy. Me recuerdo que de niño, a la edad de 5 o 6 años, tenía que salir a hacer mis tareas que mi padre me dejaba, mientras mis primos jugaban, yo trabajaba. Y recuerdo una anécdota que todavía tengo muy presente. Cuando yo estaba eh, quitando la maleza de los cultivos, porque trabajé en agricultura, hubo alguien, un señor, no recuerdo el nombre, estaba muy pequeño y pasó y me miró con admiración y fue la primera vez que me sentí orgulloso de mí. Me regaló, aquí se le llama kuma, aquí en mi país, que es como el machete que te ayuda a desherbar la milpa. Y me lo regaló y me dijo, te felicito. Porque tenía 5 o 6 años. Y me recuerdo que me sentí muy feliz por eso. Ese es el detalle. ¿Y por qué tengo tan presente esto? Porque creo que ha sido algo que me gané porque las personas vieron mi esfuerzo. Bueno, esa persona vio mi esfuerzo que yo hacía, yo esmerado, me recuerdo que eran las 2 de la tarde de ese día. Imagínate todas las situaciones, qué edad tenía y es el recuerdo que tengo tan presente. Y seguimos trabajando en ese tema. Pero luego de todo eso, mi vida continuó. Me recuerdo que nos tuvimos que mudar de ahí porque nos robaron. Tenía en esa edad 6, 7 años. Aún no iba a la escuela. Y nos tuvimos que mudar para otro lugar de colonos. Y mi papá tenía vicios, bebía, tenía vicios del juego también. Escapaba su vida. En ese momento yo no lo entendía, pero me gustaba salir con él, porque él me compraba golosinas y todo esto. Pero me recuerdo que llegamos a esa casa y yo de niño, siendo el mayor de mis hermanas, por ese entonces solo tenía hermanas, me recuerdo que mis padres salían a trabajar y me quedaba yo cuidándolos. Y enfrente de nosotros vivían otros vecinos, niños y poco mayores que yo. Y por el tema de la humildad sufría mucho bullying. Y eso fue cuestionando mi vida. Entonces me recuerdo que salían y nos tiraban piedras, nos ofendían y todo esto. Y lo teníamos que soportar. En ese momento yo me sentía indefenso. Sentía que no podía hacer nada. Llegó hasta el punto que tenía mucho miedo. Tenía miedo de... Me recuerdo que una vez eran dos hermanos, entre los dos yo venía de mis abuelos y salieron y me rodearon. Justo en el lugar donde grabo los videos a veces en esa calle, me rodearon y me pegaron. Me sentí tan frustrado
porque me golpearon. De todo esto nada, no dije nada, me lo guardé para mí mismo. Pero hay algo que me afectaba, eso tenía mi autoestima súper baja porque yo vivía todo el tiempo con miedo. Y eso fue como se transmitiéndose para mi vida. Y fue tan impactante. Luego de todo eso yo empecé a estudiar a los 7 años. Mis padres no me mandaron a la escuela hasta a esa edad y eso empezó otro camino donde el bullying por mi color de piel, por el sistema, por todo lo que traía de pequeño, fue una infancia bastante difícil. Me recuerdo que sufría de bullying en la escuela, incluso llegué a tener peleas en las cuales no me pude defender. Y siempre hubo un cuestionamiento de quién ir en ese momento. Pero seguí, a pesar de todo, seguí estudiando y era uno de los mejores de mi clase. El estudio siempre fue algo que se me dio porque yo trataba de seguir adelante en este tema. Pero llegaron los momentos en que cuestionas tu existencia y dices, ¿para qué vine a este mundo? Momentos que tenía que pasar para darme cuenta del valor de la vida. O sea, eso fue de los 7 a los 15 años. Estuvimos trabajando ahí, luego seguimos trabajando. Trabajé duro en el tema del estudio, pero en las relaciones siempre me sentí menos en el tema de no tener una novia por tantos miedos a poderle decir o sentirme insuficiente. Y me recuerdo de todos esos temas que ahora digo, wow, todo fue mental, pero en ese momento el sufrimiento era algo agónico. Me recuerdo que a veces me encantaba ir a la escuela porque las emociones me daban de ver a las niñas que me gustaba ir por ellas. Entonces, esa era mi motivación por ir a la escuela. En las mañanas trabajaba porque siempre trabajé. Ya sea que mis padres me mandaran a buscar leña o me pusieran a hacer algo en la casa. Pero a la edad de 12, 14 años empecé a trabajar por mi cuenta. Trabajé con unas personas que eran vecinos nuestros, que tenían una floristería, cultivaban flores y ahí estoy trabajando por un largo tiempo, medio tiempo. Y así fue mi historia. A los 14 años empecé a vender pan. Salí a vender pan todos los días, madrugaba a salir a vender pan y luego estudiaba. Así fue como me di mi estudio. Mi padre se fue como a los 15 años dejándonos abandonados, que en ese momento no lo entendía, pero ahora sí yo sé que eran creencias que él tenía. Pero eso nos hizo más fuerte. A mi madre la admiro mucho por el tema de que siempre estuvo para nosotros. Hasta ese momento no comprendía. La vida cuestionaba siempre mi existencia. Pero
cuento mi historia porque sé que esto puede ayudar a muchos a entender que la vida es así, que si tú has pasado por algo malo es porque te espera algo bueno. A la edad de... Yo tuve una novia, ella se fue para los Estados Unidos y todo esto. Todo esto, entré a trabajar en la municipalidad a los 20 años, después de la panadería. Recuerdo que mi suegra en ese entonces me conectó ahí. Y luego después que 5 años que estuve con mi novia decidió irse y pues conocí a la mamá de mi hijo. Y en el 2019 me convertí en padre. Y ahí empezó algo diferente. Algo que me cuestioné como el despertar de mi conciencia. Porque siempre estuve como en el modo que no me sentía bien. Como que yo sentía que no había despertado aún. Siempre algo dentro de mí decía eso. No he despertado aún. Me lo cuestionaba seguido y salía y me sentía como atrapado. Pero en el 2019 empezó un nuevo despertar. Nació mi hijo y pues vinieron nuevas responsabilidades, nuevas situaciones. Y él nació en septiembre de 2019. Para 2020 entramos en pandemia. Y ahí en pandemia, en el tiempo que estuve, siempre cuestionándome cómo generar dinero, porque siempre dije que cómo es que había personas que podían tener tiempo y dinero al mismo tiempo y disfrutar de la vida. Entonces me dediqué a buscar en internet y encontré maneras de generar dinero. Hubo un plan de e-commerce, creo, no me recuerdo bien, pero luego, como en junio de 2020, después que salimos de la cuarentena, junio o julio, no me recuerdo bien la fecha, conocí el trading, que me prometía muchas cosas. Y allí empezó mi proceso, con frustraciones siempre, con muchas situaciones. Y vine trabajando 2021, 2022 y nada se me daba. Llegó 2023 y se me empezaban a dar cosas, pero seguía trabajando. En 2020 se me pasaba por alto. Empecé a trabajar porque siempre yo le echaba la culpa a todo. Siempre alguien tenía la culpa de mis problemas, ya sea mi jefe, el gobierno, mis amigos, mi familia. Siempre alguien tenía la culpa de mis problemas. Y en 2010 y 2020 entré a pandemia y en mi trabajo pues empecé a trabajar de manera diferente porque ya conocí más o menos el tema de la educación a través de libros y ahí enseñaban que debes trabajar más si quieres recibir algo, primero debes dar. Entonces yo empecé a poner en práctica eso y cuando realicé mi trabajo pues me pasaron a ordenanza y después de andar en cuadrilla muchos años, mantenimiento, chapeo y todo esto, me pasaron a ordenanza y a limpiar baños, a hacer limpieza y empecé a hacerlo con amor. Empecé a meterle amor a no ver las horas de trabajo. Me recuerdo que salían las personas del baño y yo entraba y le hacía limpieza al baño. Lo usaba una persona y yo volvía a entrar otra vez y esos baños estaban impecables. Como en 2020 me surge la oportunidad de uno de mis jefes, vio también el trabajo, qué curioso, como cuando me regalaron la Kuma. Yo había puesto con amor ese esfuerzo y se dio. Y me recuerdo que para 2021, como 2020, medio de 2020,
me dieron ese ascenso. Pasé a ser administrador de una unidad de mi alcaldía. Me aumentaron el salario y wow, todo empezaba mejor. Yo seguía en el mundo del trading porque al final yo quería escapar de esto, del empleo. Mas sin embargo, quizás no estaba preparado mentalmente y mi codicia era demasiado grande. Y no se dio. Pero al final, desde 2020, o sea, me dieron ese trabajo y mi ego se fue así. Y empecé a creerme más que los demás. Creía que yo era mejor que esto y lo otro. Ya me creía un mandamás y todo esto. Y para 2021 eran las elecciones. Y me recuerdo que se perdieron esas elecciones. La alcaldesa en ese entonces perdió las elecciones y para 2021 me regresan de nuevo a limpiar baños. Qué tremendo, qué baño de humildad recibí en ese momento, porque después de que me creía tanto más que los demás, volví a limpiar baños por más o menos 3-4 meses. Pasé ahí, entró la nueva administración y pues la persona que estaba encargada en la nueva administración renunció. Y yo volví. El nuevo alcalde, esa persona me recomendó y yo volví de nuevo al puesto, que estuve hasta diciembre de 2024, es el que acaba de pasar. Y ahí lo tomé con otro sentido, ya más humilde, ya más tranquilo, pero igual no con el amor que le ponía a los baños. Entonces, así pasaron, no sé, casi 3 años. 2022 fue eso. 2022 fue que regresé a la administración de la unidad, pero no con amor, siempre con aquella situación de que no me sentía tranquilo. Y todo mi dinero lo he venido invirtiendo en mejoramiento personal, en trading. He perdido dinero, pero he invertido dinero en mí, en libros, en programas de capacitación. Hasta ahora no tengo nada material, pero sí he elevado mi conciencia, porque he pagado y he comprado cursos que me han ayudado a elevarme mentalmente. Y ahora entiendo y veo mi proceso y digo, mi despertar ya está, ya he despertado. Y entiendo que hay muchas personas que han pasado por mi misma situación, o quizás por cosas peores, pero a esas personas les digo, tú puedes salir de esa situación, porque hay personas que ya lo hicieron. Mi historia no es muy diferente a la de muchos. Lo que pasa es que no muchos se atreven a contar su historia. Lo peor de tu pasado ha construido la mejor versión de ti. Así que familia, los animo a que sigan adelante y que confíen en Dios, porque a veces no lo entendemos. Todos estos años no entendía nada. Yo sé que Dios existe, siempre lo supe, pero no lo entendía cómo Él podía actuar. Pero no me daba cuenta de que lo que estaba haciendo Dios conmigo era preparándome para este despertar. Y la vida es maravillosa, pero debes valorarla y debes entender que todo lo que has pasado ha sido con un propósito, y es que tú puedas ayudar a otras personas a salir de donde tú saliste, porque muchas personas también están pasando por lo mismo. Yo me animo a contar mi historia porque me alegra haber salido de ahí, de tanto sufrimiento, no solo mío, sino de mi familia. Y vamos por más, vamos a ser bendecidos, y tú también lo serás. Let's go.